hace un momento que si yo me ponía nervioso, yo le decía, el día que no me ponga nervioso no me pongo delante del altar, porque significa que está hablando yo y no Dios. Amén. Cuando Dios habla, el hombre se pone nervioso, el hombre se pone, no encuentra cómo está. Ahora cuando me paro a hablar yo, probablemente Dios se aparta de mí y ahí no tengo nervio, ahí no tengo control, ahí hablo, digo y hablo cualquier cosa. Pero sí que me pongo nervioso cada vez que me pongo delante del altar. Y me he puesto muchas veces, pero siempre estoy nervioso. Amén. Así que gloria a Dios porque me da nervio para poder hablar su palabra. Hoy quisiéramos compartir en la palabra y quisiera orar para que el Señor sea quien hable en este lugar. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, te doy gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú traes la palabra, Señor, para dirigirnos, para transmitir, Señor, verdades espirituales a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Unge mis labios, Señor, para que no hablen lo que quiera yo, sino lo que tú traíste para tu pueblo, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues quisiéramos que abran sus Biblias y vamos a buscar en el primer versículo. Lo voy a hacer que busquen mucho la Biblia. Yo le dije que no hablo yo, habla Dios. Y Dios, la forma más natural que Él tiene de hablarnos es a través de su palabra. Es verdad que Él nos habla a través de sueños, revelaciones, nos habla a través de la oración, pero la manera más limpia y clara que Dios tiene para hablarnos es a través de su palabra. Amén. Entonces vamos a buscar en el libro de Romanos 8:28. Y quisiera empezar con una pregunta. ¿Quién de nosotros, levante la mano, quién de nosotros quiere tener problemas? ¿Quién de nosotros quiere tener problemas? Nadie quiere tenerlo excepto Él. Gloria a Dios por Él y por mí que levante la mano. Amén. Dios nos transforma a través de los problemas. Amén. A veces vemos los problemas como una circunstancia, como algo difícil, algo que nadie lo quiere tener en su vida. Pero a través del problema, Dios transforma tu vida y te hace crecer. ¿Amén? El hombre de Dios, el hombre que quiere buscar a Dios, tiene que tener problemas en su vida para poder crecer. Cuando tú y yo no tenemos problemas, no crecemos. Cuando tú y yo no tenemos problemas, nuestras vidas están vacías. Y somos religiosos, no cristianos. Perdón, somos religiosos, no cristianos. Y ahí es donde está la diferencia. Si Dios habla a tu vida, si Dios está aquí hoy y hay problema en tu alrededor, si hay problema en tu vida, es porque Dios te quiere hacer crecer. Amén. Vamos a leer Romanos 8:28. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué problema en tu vida te ha permitido crecer? No quiero que me contestes, solo que lo piense. ¿Qué problema en tu vida te ha permitido crecer? Hay muchas cosas en nuestro alrededor, en nuestras vidas, que nos hacen y nos permiten crecer. Y fíjate, cuando yo empecé a buscar al Señor, de verdad, tuve un problema en mi vida que realmente me ayudó a conocerlo verdaderamente. Tuve que dar rodillas de verdad. Yo estaba a punto de divorciarme de mi esposa. El enemigo me puso a mi alrededor otra mujer de la cual yo supuestamente me enamoré y hasta me fui del hogar, me fui de la casa porque sentía que estaba enamorado de esa mujer. Y al sentir que estaba enamorado de esa mujer, creía que estaba traicionando a mi esposa, no quería estar a su lado. Pero ese problema, fíjate, y a veces podemos ver que hay cosas duras, cosas difíciles de aceptar, y a través de problemas Dios se acerca a ti y Dios te llama. A mí me llamó a través de esa circunstancia, a través de ese problema. No fue que le llegué a ser infiel, pero sí empecé a sentir algo por otra mujer y preferí irme del hogar. Y estando en una casa que alquilé, una habitación que alquilé yo solo, me ponía a orar por las noches. Señor, si esto es tuyo, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué hay tristeza en mi corazón? Y fíjate, yo era católico, de estos católicos que van a la iglesia cada domingo o una vez, cuando se acuerdan. Yo iba a la iglesia una vez cuando me acordaba. Sin embargo, en ese periodo que pasé esa
esa gran tribulación, esa gran prueba, ese gran problema. Por donde quiera que pasaba, por donde quiera que iba, había una predicación, había alguien hablando acerca del amor, acerca del divorcio. Y yo dije, pero esto no puede ser casualidad. Dios me está llamando. Y una noche recuerdo poniéndome de rodilla en mi cama, el Señor me habló y me dijo, vuelve al hogar, vuelve a tu casa. Y volví a mi casa, volví con mi esposa, restauré mi matrimonio y ya tengo otra hija, aparte de 2 que quedaron en Madrid. Amén. ¿Qué te quiero decir con esto? Probablemente muchos de ustedes están pasando hoy un problema, una dificultad y no le ven solución. Si tú buscas a Dios, ese problema Dios lo va a convertir en una bendición para tu vida. Amén. Amén. En 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oye lo que dice Pablo, esta leve tribulación momentánea. Pablo estaba siendo azotado, había sido encarcelado. Sin embargo, él los problemas lo estaba viendo como una leve tribulación momentánea y que iban a causar en él un mayor peso de gloria. Tú puedes decir eso en tu problema. Eso va a causar en mí un mayor peso de gloria. Me va a acercar mi problema más a Dios, o me vas a derrumbar, me vas a destruir. El problema probablemente te destruya si tú lo quieres resolver por tu propia cuenta. Ahora, si tú lo traes al altar de Cristo, ese problema va a tener solución, y ese problema tú vas a salir victorioso y vas a crecer más y más en medio del problema. Amén. Amén. Pero tú tienes que buscar a Dios, creer que Dios está a tu lado. Amén. Perdóname si voy rápido diciéndote los versículos, es porque quiero abarcarlo todos y quiero que tú te vayas con la idea que tenemos sobre lo que estamos compartiendo. Si quieres ponerle temas a lo que estamos compartiendo, transformado por los problemas. ¿Amén? En Juan 16:33 dice la palabra, Juan 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Nadie es inmune al dolor, ni Cristo lo fue. Amén. Nadie es inmune al dolor, nadie puede evitar el sufrimiento. Nadie puede vivir una vida completamente sin problema. Nadie puede vivir. A menos que tú no mueras siendo un bebé, siendo niño, nadie puede vivir toda una vida sin que en su vida tenga que enfrentar alguna que otro problema, alguna que otra circunstancia que lo tengan que poner de rodillas. ¿Sabe qué pasa? Dios trae el problema a tu vida, o permite que el problema venga a tu vida para que tú le busques. ¿Qué pasa con el creyente que no tiene problema, que no tiene dificultad, que no tiene problema ni de dinero, ni de economía, ni de trabajo? ¿Qué pasa con ese cristiano? Que es un cristiano religioso. Va a la iglesia de domingo de vez en cuando, a veces cuando le apetece. Pero el cristiano que busca a Dios, la mayor acto de adoración se da en una circunstancia donde tú realmente tienes que saber que o buscas a Dios o no tienes solución. Ahí es donde realmente, ese es el mayor acto de adoración. Ahí es cuando tú aprendes a adorar a Dios como de verdad, como Él lo pide, en espíritu y en verdad. Cuando hay una circunstancia que tú no sabes cómo salir de ella. Amén. No es nada extraño que enfrentemos problemas. Y esos problemas probablemente te generen dudas. Incluso siendo creyente, siendo cristiano ya, llevando años, probablemente te generen dudas, problemas. Lo importante es, ¿qué hacemos cuando nos asaltan las dudas? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde te refugias tú cuando te asaltan las dudas, cuando vienen problemas a tu vida? ¿Al alcohol, a la droga? ¿A dónde te refugias? ¿O te refugias en Cristo, sabiendo que Él es el único que te va a abrir la puerta, que te va a dar la salida? Porque dice el Señor que Él siempre nos da una salida. Siempre. El problema es cuando tú y yo tomamos atajos. La droga, el alcohol, el vicio, las mujeres, son atajos que el hombre toma para querer solucionar sus problemas. El hombre y la mujer, el ser humano, me quiero referir, cuando digo hombre, me refiero al ser humano, busca atajos.
Y si tú ves la salida que Cristo te está poniendo, tú vas a tener victoria. Amén. Amén. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Dice la palabra de Dios: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dios usa los problemas para que nos acerquemos a Él. Amén. Vamos a ser sinceros nosotros. Por una vez en nuestra vida tenemos que aprender a ser sinceros. ¿Cuánto de verdad de lo que estamos aquí buscaríamos a Dios con intensidad si nuestra vida no hubiera una circunstancia que nos permitiera arrodillarnos, que nos tuviera que poner de rodillas? Probablemente la mitad de lo que estamos aquí hoy no lo estuviéramos, si no tuviéramos una circunstancia en nuestra vida que nos trajo a los pies de Cristo. Amén. Y Dios permite que esas circunstancias vengan porque Dios te ama, porque Dios quiere salvarte. Amén. Fíjate, la pandemia del COVID, ¿se recuerdan de esa pandemia? Ya parece que no está, no existe. La pandemia del COVID fue la época donde más se oró en los últimos 50 o 100 años. Hasta los endemoniados oraron por el miedo que tenían a perder la vida. Amén. Pero, ¿qué pasa hoy? ¿Dónde están todas esas personas que querían orar y que buscaban oración? ¿Dónde están la mayoría? La mayoría de iglesias hoy están vacías. ¿Sabe por qué? Porque esa gente no necesita a Dios, parece. Creen no necesitar a Dios. Hasta que no venga otra situación difícil, otro problema que acapare la atención del mundo, y tengan que buscar verdaderamente a Dios, dando rodillas nuevamente. Qué triste que la mayoría de personas en esa época querían oír hablar de Dios. Las iglesias estaban cerradas, casi en todos los lugares estuvieron cerradas durante el tiempo del confinamiento. Y eso va a suceder algún día otra vez. Dios dice que el día que las puertas se cierren, hay tutía para nadie más. Va a pasar en el mundo como pasó con el arca de Noé. Cuando se cerraron las puertas del arca, todo el que quedó afuera se perdió. Amén. Porque el hombre no quiere entender que Dios le está dando oportunidades. Dios te está llamando a un arrepentimiento, a una conversión. Dios nos está llamando. Y muchas veces utiliza el problema para eso, para llamarte, para moverte, para que remueva tu corazón y diga: yo necesito algo, yo necesito un cambio en mi vida. Porque el camino que llevo es a la perdición. Pero ¿quién quiere reconocer a Dios? Muy poco. Qué pena que muy poco queramos reconocer a Dios. En el Salmo capítulo 34, versículo 18, dice la palabra: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Salmo 18 qué, perdón? No, Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Amén. Te decía ahorita, tu expresión de adoración más genuina surge del problema, de la dificultad. Imagínate cuando a ti te dicen: tiene un cáncer, no hay nada que hacer. Ahí viene a buscar a Dios, a adorar, a gemir, a llorar, a levantarte a las 3, 4, 5 de la mañana. ¿Quién se levanta a 3, 4, 5 de la mañana aquí para orar? Uno solo, mira. Buscar a Dios es sacrificio. Buscar a Dios es entrega. Buscar a Dios es con corazón. Amén. No buscarlo cuando me apetece, cuando yo quiero. No es fácil levantarte a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana para orar. Para orar no por tus necesidades, por el mundo, por el que está ahí perdido. No es fácil levantarse a orar. Y eso Dios demanda de su iglesia, de su pueblo. Amén. Fíjate, Dios permite los problemas por una razón, aunque tú y yo no lo entendamos. Si vemos la Biblia, si vemos la palabra de Dios, vemos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron problemas y que a través de ese problema
crecieron y fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Podemos poner ejemplos de José, de David, de José y la cárcel, Daniel en la fosa de los leones, los amigos de Daniel que fueron al horno de fuego, Sansón. ¿Cuántos hombres y mujeres de Dios pasaron por grandes problemas antes de recibir la bendición de Dios? Pero ese problema lo llevó a tener una experiencia con Dios tremenda, una experiencia genuina, donde muchos de ellos Dios le llamó amigos después de esa gran experiencia que vivieron. Amén. Vamos, no te voy a leer de muchos de ellos, pero sí quise entre todos entresacar la vida de José. Te voy a leer unos cuantos versículos de la vida de José. En Génesis 37, 23 en adelante podemos leer que a José intentaron matarlo, lo vendieron como esclavo, fue arrojado a una cisterna, y en medio de todos esos problemas la mano de Dios intervino para ayudarle a José. Amén. Podemos leer Génesis 37, 23. Dice la palabra de Dios: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Fíjate, no era casualidad, sino era la mano de Dios que estaba obrando. Si volvemos y leemos lo que dice la palabra, dice, pero la cisterna estaba vacía. La idea de ellos era echarlo a la cisterna para que se ahogara, para que muriera. Pero ¿y por qué estaba esa cisterna vacía? Porque Dios tenía un propósito con José, como lo tiene con tu vida. No importa el problema por el cual tú probablemente atravieses o estarás atravesando ahora o atravesarás en un futuro, Dios tiene un propósito en tu vida. Si tú puedes ver el propósito de Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, tú vas a obtener victoria. Amén. José no lo entendía en el momento, eran sus propios hermanos. Lo habían echado en una cisterna porque él tenía sueños, él tenía visiones, y los hermanos, por egoísmo, por envidia, lo echan a una cisterna. Y cuando lo echan a la cisterna es para que muriera. Pero dice la palabra de Dios, pero la cisterna estaba vacía. Ese pero es la mano de Dios obrando. Y en tu vida puede que haya un pero de la mano de Dios para salvarte. Amén. Amén. En el versículo 25 dice: y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Fíjate, como te decía, José vendido como esclavo a los egipcios por sus propios primos. Los ismaelitas son lo que hoy es el pueblo árabe, que es primo hermano del pueblo de Israel. Amén. Si conocemos la historia, Israel es primo hermano del pueblo árabe, de los ismaelitas, que son hijos de Abraham también. Amén. Lo vendieron por 20 piezas de plata a José. Pero en todo ello estaba la mano de Dios obrando. José va a la casa de Potifar, un general del ejército egipcio, y llega a ser el gobernador de la finca, de toda la finca del general, llega a ser el gobernador. Pero se le presenta otro problema. La mujer de Potifar le tira el ojo, le echa el ojo. Era un joven apuesto, un chaval, jovencito, apuesto. La mujer quiso acostarse con José. Al José negarse, la mujer lo acusa de violación. Y el hombre va a la cárcel 2 años más por supuestamente intento de violación. Inocentemente va a la cárcel por intento de violación.
siendo una mentira. Pero en todo ello, Dios lo estaba preparando a José para algo mucho mayor. En la cárcel, José sigue teniendo sueños y visiones, le revela los sueños a un panadero y a un copero del rey, y eso lo lleva a salir de la cárcel, porque cuando el rey empieza a tener sueños y visiones que no puede entender, entonces el copero y el panadero se acuerdan de aquel preso que estaba en la cárcel junto con ellos y que le adivinaba sus sueños, y lo sacan de la cárcel para que le adivinen los sueños al propio rey de Egipto. Y para no alargarte esta historia, José termina llegando a ser el virrey de Egipto y salva a todo su pueblo y salva a su padre y a sus hermanos de la hambruna que vino luego sobre el pueblo de Israel. Amén. Como un problema, cualquiera de nosotros probablemente se hubiera echado a la muerte cuando lo llevaron a la cárcel inocentemente, o cuando sus propios hermanos quisieron matarlo. Sin embargo, en todo ello, Dios tenía un propósito con él. Y Dios lo lleva a ser el virrey de Egipto y luego a salvar a todo su pueblo de la hambruna que vino luego sobre toda la humanidad. Amén. Qué grande cuando podemos confiar en que Dios tiene la salida para ti. Si podemos confiar en eso, que la salida no está en el mundo, la salida no está en ningún otro lugar, está en Cristo, está en Dios. Amén. Leemos en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Esto está hablando Pablo, después de haber naufragado 3 veces, casi al punto de morir, después que lo llevaron a la cárcel, después que lo querían matar por predicar el evangelio. Esto está hablando Pablo. Nunca sabrás que Dios es todo lo que necesita hasta que sea lo único que tengas. Amén. Pablo experimentó que Dios era lo único que necesitaba, porque era lo único que tenía. No tenía otra cosa y tuvo que depender completamente de Dios. Amén. En tu problema, si aprendes a depender de Dios, tendrás victoria. ¿Por qué no podemos ser completamente felices en la tierra? Esa pregunta me la hago yo. ¿Por qué el hombre, por qué el ser humano no puede ser completamente feliz en la tierra? La respuesta es sencilla, porque vivimos en un mundo caído. Aquí siempre tendremos problemas, aquí siempre tendremos dificultad. Vivimos en un mundo lleno de problemas, lleno de dificultades. De hecho, la palabra de Dios dice que la tierra está maldita y que la tierra será destruida algún día. Y probablemente haya personas que digan, yo no creo eso. Pues no le crea a Dios, pero es lo que Dios ha determinado. Y si Él no ha terminado con lo que está aquí ahora, con este momento, con la tierra, con nosotros, con toda la humanidad, es porque Él tiene misericordia de ti y de mí. Porque dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la meta de Dios, que todos llegamos a conocer a Dios, que todos podamos salvarnos. Esa es la meta de Dios. Ahora, que muchos no lo lograremos porque siempre hay gente dura de corazón. Y aún el problema lo ven como algo difícil de solucionar y en vez de buscar de Dios se alejan más de Dios. Cuando viene un problema se endurecen más. ¿Se acuerdan del faraón de Egipto? Que cuando vinieron todas las plagas, cuando vinieron todos los problemas, ¿qué hizo? Endureció más su corazón. Y su corazón se puso más duro todavía. Y eso sucede todavía en el mundo con muchas personas. Amén. Solo en el cielo se hace todo perfecto. Amén. Aquí hay imperfecciones, solo en el cielo. Por eso, si ustedes se recuerdan de esa famosa oración que Cristo nos dejó, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, porque solo allí todo es perfecto. Y que podamos nosotros ver la voluntad de Dios hacerse aquí en la tierra como se hace allí en el cielo. Amén. Y quisiera, antes de terminar, compartirte
que a veces nosotros tenemos un problema, y es que no quisiéramos tener ninguna dificultad en nuestras vidas. Y quisiera leerte un par de versículos más, donde si Cristo padeció, sufrió, fue golpeado, fue maltratado, ¿por qué tú y yo no debemos tener problemas? ¿Qué nos hace a nosotros ser diferentes o mejores que Cristo? Nada. De hecho, no somos mejores que Cristo. Somos mucho peores, porque Él fue perfecto. Él sí fue perfecto. Él no cometió pecado. Sin embargo, Él sufrió. Él padeció. De hecho, hasta el mismo Satanás lo llevó al desierto. Dice, el Espíritu lo llevó para que Satanás lo tentara. Amén. Y nosotros no quisiéramos tener problemas. Nosotros quisiéramos vivir una vida light. El cristiano, hoy yo voy a la iglesia los domingos, voy a la iglesia los jueves o el siguiente día que nos reunamos, pero no quiero tener complicaciones con nada. Y esa no es la vida que Cristo nos prometió aquí en la tierra. Dios dijo que aquí tendríamos problemas, que aquí tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él. Porque si Él venció, nosotros seremos capaces de vencer con Él. Amén. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia hoy en día? La iglesia tiene un problema tremendo y no lo quiere reconocer. La iglesia, su gran problema es el Espíritu Santo. Para tú y yo vencer cualquier circunstancia, cualquier problema, necesitamos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no viene a la iglesia, no está en medio nuestro. Pero no solamente está, porque Él está, el Espíritu Santo está aquí ahora, pero hace falta algo en muchos de nosotros, que more dentro de nosotros. Amén. Dice la palabra que donde hay 2 o 3, ahí está el Espíritu. Y el Espíritu está aquí ahora mismo, yo lo creo. Amén. Pero ¿qué falta? Que more en el corazón de cada uno. Entonces, ese es el problema que tiene la iglesia hoy en día, que nos hacemos muy religiosos y poco cristianos. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, tiene que impactarte, tiene que hacer un cambio, tiene que hacer algo en tu vida. La palabra de Dios no puede venir y tú todos los días seguir siendo igual. Si vino hoy la palabra de Dios y vino para transformarte, vino para cambiarte, esa palabra tiene que hacer algo contigo, porque tú no puedes hacer oído sordo al llamado que Dios está haciendo para ti. Amén. Nosotros no podemos ser cristianos raquíticos. Nosotros tenemos que ser cristianos de victoria. Y la victoria solo lo obtenemos si el Espíritu Santo mora en nosotros. Dijo el Señor, sin mí nada podéis hacer. Cualquier cosa que tú quieras hacer por tu cuenta, simplemente es obra humana. Incluso para lo que estamos aquí, lo que vivimos en Remar o lo que viven en Remar, cualquier obra que tú haces sin el Espíritu Santo no es más que obra humana. Amén. Por más que yo me quiera creer que soy algo, si el Espíritu Santo no está en mí, yo no soy nada. Porque la obra que yo hago la puede hacer cualquiera. Ahora, ¿qué diferencia tu obra de la obra del mundo? Si Cristo está en ti, si el Espíritu Santo está en ti. Porque tú la haces con amor, con gozo, con alegría, la haces con paz, la haces no teniendo envidia de nadie, no teniendo rencor de nadie, la haces con una paz diferente a la que el mundo tiene. ONGs hay muchas en el mundo. ¿Qué diferencia a una ONG de otra? Que Cristo esté en ella. Si no, lo otro es humanismo. Lo otro es simplemente humanismo, ayuda, dar de comer, pero ¿eso es lo que Cristo quiere? ¿Cristo vino a quitar el hambre del mundo o a traer salvación? ¿A qué vino Cristo? A traer salvación a la humanidad. Amén. No a quitar el hambre. El hambre es una consecuencia y en la cual tú y yo somos usados para bendecir. Pero lo que Dios quiere de ti y de mí es que ese mundo que está perdido conozca la palabra de Dios, conozca a Jesucristo. Eso es lo que Cristo espera de nosotros.
Que se la llevemos a través de ayuda, de alimento, que se la llevemos a través de obras de misericordia. Sí, la obra de misericordia no podemos pararla, pero lo que no podemos es darle gloria a la obra por encima del Señor de la obra. Amén. No sé si me están entendiendo. Cuando tú le das más prioridad a la obra que al Señor de la obra, entonces tú no estás bendiciendo a Dios, estás bendiciendo la obra que estás haciendo. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es bendecir al Señor de la obra, seguir haciendo la obra, pero buscar que el Espíritu Santo me cubra, me llene, more dentro de mí. Y entonces esa obra va a ser una obra de excelencia, una obra con excelencia. Amén. Gloria a Dios. Y déjame ya 2 versículos más y con ello termino. Perdón. Lo tenía aquí y se me volteó la página. Gloria a Dios. El primero de ellos en Romanos 5, versículo 3 y 4. Romanos 5, versículo 3 y 4. Dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Glóriate en medio de la tribulación. Alaba, glorifica a Dios. Honra a Dios en medio de tu circunstancia, porque Dios ve tu alabanza, ve tu adoración, ve que tú estás en búsqueda del Espíritu Santo, que tú necesitas, que tú anhelas. Si tú quieres recibir el bautismo del Espíritu, anhélalo, clama por él, órale a Dios. El Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es algo que viene de Dios, pero es algo que tú y yo podemos anhelar, que tú y yo no podemos, debemos anhelar, porque para hacer la obra de Dios lo necesitamos estar bautizados con el Espíritu. Amén. Y ya un último versículo que a mí me encanta. Bueno, la Biblia entera a mí me encanta, no sé a quién no le encante, pero a mí me fascina la palabra de Dios. Pero un último versículo, Jeremías 29:11, ya con él terminamos y pasamos a la Santa Cena. Perdón, Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías 29:11. Dice la palabra. ¿Lo tienen? Bueno, si no, creo que él lo pone en la... Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén. Dios sabe qué pensamiento tiene para ti y para mí. Y no son pensamientos para hacerte daño, no son pensamientos para destruirte, son pensamientos para bendecirte, son pensamientos para llevarte a la vida eterna. Amén. El problema es que nosotros vivimos el momento presente, vivimos en el ahora. Dios no tiene tiempo, Dios vive fuera del tiempo. Dios está fuera del tiempo y Dios vive para la eternidad. Y es lo que quiere que tú y yo aprendamos a vivir para la eternidad. Tus problemas, tus circunstancias de hoy, de ahora, no son nada comparado con una eternidad del lado de Dios o fuera de Dios. Imagínalo por un momento. Yo hoy estoy en un problema, en una tribulación, porque no tengo trabajo o porque tengo tal o cual enfermedad. Pero ese problema es mínimo comparado con pasar una eternidad del lado de Cristo o fuera de la presencia de Cristo. Amén. Amén. Eso es una nimiedad. Entonces, pues, aprendamos a vivir para la eternidad, que es para lo que Dios nos está llamando. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con oración y luego pasamos a la Santa Cena. Padre Santo, bendito y misericordioso Dios, hoy queremos presentarnos delante de ti, presentar nuestras vidas, Señor, presentar nuestros problemas, nuestras circunstancias de día a día, Señor. Sabemos que tú tienes la salida, Señor, para nosotros, Padre. Ayúdanos a no ver otra cosa, Señor, que no sea lo que tú traes para nosotros, Señor, la salida que tú pones alrededor nuestro, Señor. Te damos gloria y honra, Señor, y te pedimos, Señor, tu intervención, tu espíritu sobre cada uno de nosotros, Señor.
Que tu Espíritu Santo bautice cada persona, cada vida, Señor, porque lo anhelamos, porque lo necesitamos, bendito Dios. Incluso para hacer tu obra necesitamos el bautismo del Espíritu, Señor. No nos niegues la oportunidad, Señor, de entrar en tu regazo, Padre Santo. Bendice esta iglesia, bendice esta congregación, Señor. Y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de la palabra, Señor, y no oidores olvidadizos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, bendito Dios. Gracias porque tú permites, Señor, que a través del problema podamos seguir creciendo y aprendiendo de ti, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios la bendiga.